Bien, pasemos al siguiente dibujo, que en este caso tiene que ver con un dibujo grande. Vemos que aquí ocupa prácticamente casi toda la hoja, salvo por unos centímetros. Y bueno, ¿qué nos va a indicar estas características? Va a ser una persona que tenga la necesidad de mostrarse ante los demás. Va a ser una persona que desea o tenga una necesidad de ser reconocido o ser reconocida y de ser tomada en cuenta en la mayoría de las veces. También nos arroja un índice de agresividad, todavía no llegando a la agresividad tal vez física. Puede darse aquí el caso de una agresividad verbal. Es una persona que, bueno, un pequeño, un mediano estímulo lo va a hacer muy grande, así como que llamando la atención de todas las demás personas, tanto a lo mejor subiendo el tono de su voz o siendo muy expresiva a través de su lenguaje corporal. También nos habla que si es un dibujo poco flexible, existe falta de adaptación al medio. Es una persona que aunque nosotros le digamos hay gris, hay blanco, va a decir no, acá simplemente es negro y es negro y es negro y no va a aceptar otro comentario que no sea el que esta persona esté defendiendo a capa y espada. Aquí como podemos ver este dibujo hay poca flexibilidad, sin embargo bueno pues vemos que los brazos sí están sosteniendo a la sombrilla. Aquí realmente una flexibilidad o inflexibilidad, mejor dicho, sería si tuviera los brazos pegados al cuerpo. De todos modos, vemos un dibujo muy rígido, erguido, y por eso entra en este tipo eh, de característica y en donde nos dice que, bueno, se debe a una falta de adaptación a su medio. Tomemos en cuenta que también dibujos grandes y plásticos, suelen darse en artistas de artes plásticas, dibujo, etcétera. Pasando al siguiente dibujo, acá nos vamos a encontrar con un dibujo muy grande. Incluso aquí la persona llega a pedirle una hoja de más al facilitador y vemos como aquí, bueno, no logra concluir el dibujo por completo. Vean, y se ve la necesidad de hacerlo en dos hojas. ¿Qué es lo que nos quiere decir cuando una persona dibuja de esta forma? Bueno, que tiene controles internos deficientes, tiene poca tolerancia a la frustración, incluso cuando esta persona se siente amenazada o amenazado, es una persona que se va a meter en su caparazón y bueno, de ahí nadie lo va a sacar. También tiene una inadecuada percepción de sí mismo, llega a tener estos sentimientos de grandiosidad, ilusiones paranoides y de grandiosidad que encubren sentimientos de inadecuación. En este caso, bueno, pues puede verse el comportamiento de estas personas con que alguien les quiere hacer daño, con que alguien los quiere estar persiguiendo. Esto se debe de ilusiones paranoides, algo que realmente no es real y que está siendo generado, que está siendo inventado por estas personas. También nos topamos con una característica que son personas megalómanas o megalomanía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la persona va incluso a presumir una situación o un estatus social, económico, que difiere mucho de su propia realidad, ¿sí? Va a presumir tal vez que ha viajado, da igual las ilusiones paranoides de grandiosidad, que ha viajado a diferentes países, que tiene propiedades, etcétera, y bueno, realmente va a ser contradictorio con su estatus económico que se está dando de manera
actual. También nos habla que esto se refiere a una posible compensación de sentimientos de inseguridad. Para disfrazar su inseguridad, la persona, bueno, dibuja este tipo de dibujos para que así refleje una seguridad, o sea, todo lo contrario, y ahora sí que un control aparentemente adecuado para los demás. Entonces vean. Pasando al siguiente punto, nos habla que un dibujo mediano aproximadamente, bueno, va a estar como por acá, hasta acá más o menos, y puede estar en el centro, puede estar a la izquierda, puede estar a la derecha, y esto nos va a hablar que es una persona que está bien ubicada en el espacio. En el espacio, bueno, quiere decir que, bueno, no tiene ninguna otra característica como las que acabamos de mencionar. Entonces ahí, si lo dibuja así, quiere decir que es una persona sana, hablando de un estado mental. El siguiente punto, que se llama emplazamiento, nos dice que vamos a considerar la hoja como un universo y vamos aquí a analizar cuánto espacio ocupa el sujeto para elaborar su dibujo y en qué lugar lo va a ocupar. Ok, entonces aquí tenemos el primer espacio, que sería el margen superior. Su dibujo lo puede hacer en el margen superior, lo puede hacer en el margen inferior, lo puede hacer en el centro de la hoja, lo puede hacer en el margen derecho o en el margen izquierdo. Y vamos a ir viendo qué es lo que va a significar cuando la persona, bueno, dibuje a la persona bajo la lluvia en algunas, de estas zonas. Entonces, bueno, vamos. El margen superior, si lo dibuja por acá, acuérdense, no puede ser pequeño, puede ser mediano, pero si tiende más el dibujo a la parte superior o al margen superior, bueno, entonces ya vamos a tomar en cuenta los criterios que nos estén indicando cada ítem acerca de los márgenes que se están llevando a cabo. Les voy a pasar acá un tip, es un tip muy importante. A veces luego durante el dibujo como que puede quedar entre la izquierda o la derecha, un poquito arriba, un poquito abajo. ¿Cómo vamos a poder decir o estar seguras o seguros de decir, bueno, sí, está en el margen izquierdo o en el margen derecho? Bueno, cuando la persona lo dibuja totalmente recargado de este lado o de este, pues no va a haber ni que perder. Pero cuando está como que entre que sí o entre que no, lo que ustedes pueden hacer es ligeramente doblar la hoja, ¿sí? Ya sea de este lado o de este lado, que quede a la mitad. Y de aquí, bueno, se va a dibujar una ligera línea. Y aquí nos vamos a dar cuenta en qué lado cae el dibujo. Lo mismo si queremos ver el margen superior o el margen inferior. Entonces, bueno, aquí nos habla el margen superior. Si se da en este caso, bueno, la ubicación en el tercio superior de la hoja nos va a indicar rasgos de personalidad eufórica. Va a ser una persona muy alegre, una persona muy noble, una persona muy espiritual y muy idealista, si lo logra dibujar en este espacio. También nos habla que las figuras u objetos ubicados tocando el margen superior, es decir, por acá aproximadamente, por acá, y a veces con el dibujo incompleto indican defensas pobres. También nos puede hablar de comportamientos maníacos o de rasgos psicóticos, que nos puede igual seguir arrojando si es que cae en este margen: reducción de ideales del mundo intelectual y del razonamiento, por lo que se traduce en una pobreza de ideas y una estrecha o una rígida capacidad para tomar un criterio
que en este caso, bueno, la persona igual no va a aceptar tal vez las ideas o las creencias de alguna otra persona. Entonces, bueno, aquí vamos a ir analizando. Esto es, yo les recomiendo que igual lo vayan analizando, vayamos viendo igual a qué se refiere cada una de estas características. Aquí vamos con el margen inferior. Nos dice: en el tercio inferior de la hoja se representan rasgos de personalidad apegados a lo concreto, es decir, quede como por acá. Incluso hasta algunas personas agarran el límite de la hoja como si fuera una base, como si fuera un suelo, un piso. Y esas personas, bueno, nos refleja que están apegadas a lo concreto, tienen una fuerte tendencia instintiva, pero también carecen de una falta de imaginación que frena su crecimiento espiritual y psíquico. Acá nos vamos a encontrar con personas demasiado racionalistas. Y bueno, aquí tenemos otro elemento para considerar: las figuras ubicadas en este borde, a veces inconclusas, luego no llegan a poner los pies, como si no hubiera alcanzado el espacio, vean. Indica igual pérdida de contacto con la realidad. Aquí ojo, porque si se da una pérdida de contacto con la realidad, bueno, pues igual puede que nos arroje una persona que realmente pudiera tener algún episodio también psicótico, o también de algún episodio de esquizofrenia, sí, pero esto solamente se va a dar cuando la persona, por ejemplo, por aquí llegaron las piernas y ya no alcanzó para dibujar los pies. Ok, entonces mucho cuidado ahí. Hundimiento puede deberse también a una depresión, enfermedad, a una enfermedad física, a dependencias, o también puede generar que la persona esté teniendo algún tipo de adicción. Ok, vamos a lo que sería la letra W, que sería en todo este espacio. Una persona con adecuado trato social, con orden en su desenvolvimiento cotidiano, no va a apoyar el dibujo en ninguno de los márgenes del papel, es decir, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, sino lo va a hacer en el centro. Aquella otra que expande su dibujo y ocupa la mayor parte de la hoja nos estará diciendo que le gusta llamar la atención, que tiende a acaparar todo el espacio posible, que quiere que todas las personas le hagan caso, que le reconozcan, y con frecuencia se desubican en el trato personal e invaden espacios ajenos, ¿no? Son personas, vamos a llamarle, muy asfixiantes. Son personas muy manejadoras, muy autoritarias, que se sienten que lo saben todo y que van a expresar una negación de la carencia, y en muchas ocasiones se trata, bueno, de alguna persona que tiene sobrepeso. Ahora bien, en el margen derecho, si la persona dibuja o recarga su dibujo de este lado del margen, va a representar el futuro, lo consciente. Acá ya vamos a hablar de figuras como el padre, o figuras de autoridad. También nos puede decir que es una persona que es extravertido o extravertida, que tiene una inclinación hacia lo social, que igual es una persona dinámica, que está llena de actividades. Es una persona que igual tiene ambiciones, tiene motivaciones, tiene un grado excelente de optimismo y de euforia para hacer las cosas. Un punto muy importante es que también es de fácil comunicación con otras personas, tiene confianza en el futuro, en los proyectos que puedan llegar, pero también puede ser una persona impaciente, ¿sí? Al no ver a lo mejor algún resultado inmediato sobre esos proyectos, se puede impacientar. Es una persona vehemente,
también es una persona pasional. Por último, nos habla que en este margen se ubican los conflictos u obstáculos que el sujeto crea. Aquí es muy importante poner atención. Si es que dibuja algún árbol, si es que dibuja alguna casa, si es que dibuja alguna piedra, también aquí hay que analizar qué tipo de objeto llega a poner enfrente de la persona que dibuje. Ahora bien, si la persona dibuja en el lado izquierdo o en el margen izquierdo, aquí va a representar, si lo recarga aquí, va a representar el pasado, lo inconsciente y lo preconsciente. Acá, al contrario del anterior, acá va a reflejar lo materno y lo primario. Esta persona, bueno, va a tender a la introversión, va a ser una persona que se encierra en sí mismo o en sí misma, va a ser una persona pesimista, va a ser una persona que tenga mucha debilidad, que tenga a lo mejor un cuadro probable de depresión, que sea una persona con pocas esperanzas, con desaliento, con pereza y con agotamiento. En este caso, bueno, también nos puede decir con este dibujo que puede ser una persona que por ahí tiene algo sin resolver, probablemente a lo mejor algo traumático de su pasado. Y bueno, esto se refiere a el punto de los márgenes. Si lo hace en el centro de la hoja, como esta persona, vean, acá nos habla que bueno, este tipo de dibujos se va a referir a un criterio ajustado a la realidad. Va a existir un equilibrio entre tendencias de introversión y extroversión. Va a ser una persona muy equilibrada, muy objetiva. Va a saber controlarse igual a sí mismo. Una persona que va a generar igual una reflexión, un autoanálisis acerca de lo que esté haciendo. Y bueno, pues también nos habla de que está representando un esquema corporal seguro, ¿no? Y sin caer en los márgenes como lo hemos mencionado anteriormente. Ahora pasemos a lo que serían los trazos. Esto es algo muy importante. El tipo de trazo que haga la persona. Aquí tenemos como primer punto la línea armónica entera y firme. ¿Qué quiere decir entera? Bueno, que no va a haber aquí líneas que a lo mejor estén así como espigadas, que estén así como temblorosas, sino, o sea, este tipo de dibujo lo va a hacer una persona que acá tú le das la hoja y empieza a dibujar, no se detiene ni te pregunta igual que por qué tiene que dibujar una persona o que esté borrando, así como agarra el papel y el lápiz hasta que termina lo suelta. Y esto nos habla, bueno, de una persona sana y pues en este caso, en el tipo de trazo, vemos que no va a mantener ahí algún otro problema. Ahora bien, la línea entrecortada. Aquí, como ustedes pueden apreciar, no logran concretarse ni cerrarse las líneas. Acá, empezando por los pies, empezando por los brazos, los hombros y una parte del tronco. Esas son las líneas entrecortadas. ¿Y qué nos dice, qué nos refleja? Bueno, que la persona puede estar teniendo ansiedad, que es una persona insegura, y en algunos casos nos indica problemas también respiratorios, probablemente asma, una persona que se fatiga, una persona que igual está viviendo un episodio de estrés, y también puede ser una persona que se detenga a analizar y a revisar lo que ya ha hecho. Sí, a lo mejor no es una persona que, bueno, a ver, le damos una actividad y hasta que la termina, bueno, ya nos la entrega, no, sino que va teniendo esos momentos de pausa, como que va viendo si va quedando bien, si no va quedando mal, en este caso con el dibujo igual, si no va quedando chueco, si no hace falta algo. Y bueno, aquí nos habla de una desintegración. En este caso, bueno,
desintegración en el caso igual de su propia realidad de la persona. Posible derrumbe, bueno, porque aquí se refiere también más a que por estos episodios o cuadros de ansiedad o inseguridad, pues la persona ante una problemática que se le presente, pues no sea capaz de resolverla y bueno, se instale en algunos de estos trastornos del estado del ánimo o en alguno de estos estados que igual acabamos de mencionar. Y vean, aquí también quiero que analicen que esta persona cae en el margen, en el margen superior. Y vean, les digo, es cosa de ir viendo y de ir comparando qué nos arrojó el margen superior, qué nos arroja si es que dibuja de esta manera, igual está en el mismo margen superior. Y como les digo, si hay elementos que se vayan repitiendo, los vamos subrayando, ¿sí? Los vamos subrayando para que miren, reducción de ideales, para que también de ahí, bueno, ya vayamos articulando nuestra interpretación. Pasamos a otro tipo de línea, que vemos que es una línea redondeada o curva. Como ustedes pueden ver, vean, acá tenemos un claro ejemplo, tanto en las piernas como en el vestuario, los brazos, incluso hasta el rostro. A eso se refiere con las líneas curvas. Y bueno, por lo regular tienden a dibujar o a plasmar algún rasgo igual femenino, sea en el dibujo de una mujer o de un hombre. Tiene un sentido muy estético, pero también nos habla de una persona que es dependiente. Nos habla que también tiene un espíritu maternal, va a ser una persona muy cuidadora, va a ser una persona muy protectora, va a ser una persona que antes de agredir sea una persona conciliadora y que pues sí sea una persona demasiado afectiva y sensible ante los problemas de los demás. El tipo de línea tirante, vean, hasta parece que, o sea, está muy inflexible este dibujo y créanme que sí se llega a dar, incluso hasta con la sombrilla, vean, muy tirante. Nos habla de que bueno, la persona pudiese estar manifestando cierto grado de tensión o de estrés. Vemos aquí la línea fragmentada o esbozada. Vemos como aquí, bueno, la persona no logra cerrar esta línea, pero continúa con la siguiente. Lo mismo aquí, vean. A esto le llamamos que la persona está manejando líneas fragmentadas o esbozadas. Aquí también. Y aquí también se aprecia. ¿Qué nos refleja esto? Ansiedad, timidez y falta de confianza en sí mismo o en sí misma de esta persona. En algunos casos, bueno, puede representar también alguna enfermedad de tipo orgánica o fisiológica. Aquí también tenemos líneas desconectadas, no tienen dirección intencional, tendencias psicóticas y dispersión del pensamiento. Aquí sí de plano no hay un dibujo que represente, ¿no?, a una persona. Entonces ahí sí incluso esta línea se puede salir, en el dibujo de la pierna a lo mejor puede estar por acá. A eso es lo que se le llama una línea desconectada, o incluso hasta la cintura puede estar un poquito separada del tronco. Entonces ojo ahí, mucho cuidado. La línea recta, bueno, ya nos habla de una fuerza, vitalidad. Es una persona razonadora, es una persona con mucha frialdad para tomar las decisiones, una persona que también es muy lógica y tiene esta capacidad de análisis. Y la línea recta, vean, la podemos ver
claramente reflejada en este dibujo. Muy diferente, ¿verdad? Las que hemos estado analizando. También tenemos aquí la línea recta con ondulaciones. Puede ser como esta, pero puede tener a lo mejor en las piernas algún tipo de ondulación. Es decir, va a intercalar tanto rectas como algunas onduladas, y esto nos habla de una persona que está manifestando tensión y ansiedad. Vemos aquí también la línea recta, la línea recta con temblor. Se asocia a un cuadro orgánico, puede ser una persona ya de la tercera edad, y esto se refleja más en personas con gran angustia, en este caso en personas adictas, y el temblor es siempre un signo de decadencia de funciones. Entonces esto lo podemos ver reflejado en algunos de estos dibujos. Sí sigue siendo una línea recta, pero vamos a ver aquí que hay cierto trazo tembloroso en algunas ocasiones en todo el dibujo, o puede ser en los brazos, puede ser en las piernas.